todo el país. Por supuesto que sí, Andrea. Estaremos entonces a lo largo de esta emisión revisando resultados para ver cómo nos pronunciamos los ecuatorianos en las urnas. Esto es muy importante saber, así que vamos a estar contándoles. Quédense en nuestra sintonía y pongan mucha atención a cuáles son los resultados de estas elecciones seccionales. Así es, aquí empezamos Opción 2023. Vamos a ver entonces cómo nos pronunciamos los ecuatorianos en esta jornada de ayer que vivió el país. Y vamos a revisar primero entonces los resultados que tienen que ver con la elección del alcalde de la capital. Con el 99,46% de las actas escrutadas, vamos a revisar entonces los resultados a continuación. Pavel Muñoz obtiene el 25,20% de los votos. Jorge Yunda, en cambio, el 22,20%. Vamos a revisar el siguiente perfil, es de Pedro Freile, 21,93%. Es decir, que con estos resultados también podemos observar a continuación los datos que arroja el Consejo Nacional Electoral en la elección de Andrés Páez, el 12,66%. Es decir, que con estos resultados y ya con estas actas escrutadas, Pavel Muñoz es el nuevo alcalde de la capital con el 25,20% de los votos. Pavel Muñoz, entonces, tiene esta dignidad, es el nuevo alcalde de la capital. Vamos a revisar más datos, Andrea. Así es, pero antes les contamos que ayer en la noche el alcalde virtualmente electo, Pavel Muñoz, destacó que asumirá el reto de unificar la ciudad y hacer frente a las necesidades del pueblo capitalino. Además, expresó su gratitud a todas las personas que respaldaron su candidatura durante estas elecciones. Veamos. Primero, felicitarle al pueblo de Quito por salir a las urnas y ejercer su derecho al voto. Yo creo que lo más importante es eso, independientemente de quién lo hayan hecho, así vive la democracia, y agradecerles. Segundo, unas infinitas gracias a quienes nos han dado su voto de respaldo, que es el voto de respaldo no a una persona, sino a la propuesta que hicimos, que es que con la fuerza de los quiteños Quito renazca. Y este es un momento para ratificar los compromisos de campaña, es un momento para asumirlo con muchísima humildad y para asumir el reto sabiendo que cuando uno llega a una dignidad como esta es para servir a todos y todas las quiteñas. Eso significa a todos los sectores. Así lo haremos, esperaremos evidentemente a que sea ya la proclamación oficial, pero ya con este nivel de conteo, básicamente es irreversible esa tendencia. Dicho sea de paso, el candidato Yunda, agradezco por su pronunciamiento, también ha hecho esta declaración, así que es, insisto, un momento para agradecer y un momento para ratificar nuestros compromisos. Todo el país seguramente vamos a tener exactamente la misma forma de proceder, humildad, porque en este momento lo que accedemos es a un puesto para servir a la ciudadanía, sea esta de Guayas, Guayaquil, Pichincha, Quito. Esto es muy importante. Y lo segundo, yo creo que es la más clara ratificación del pueblo de estos territorios, capitales como el caso de Quito, capital de provincia como el caso de Guayaquil. Dos, en realidad, Milton, reparemos en esto, las tres provincias más pobladas del país aparentemente están dando este voto, y esto también me parece que es el reconocimiento de lo que la gente nos ha dicho. Mire, despojémonos un momentito de las posiciones políticas y tratemos de mirar las cosas con objetividad. Los retrocesos del país en estos últimos casi 6 años son significativos, y me parece que ahí también hay un voto que dice, por favor, basta de lo que venía sucediendo, volvamos a mirar hacia el frente, empujemos a este carro que se llama Ecuador en la misma dirección y pongamos todos el hombro para que eso pueda suceder así. Lo primero es cobijarse sobre el abrazo de la familia, esto va a ser lo más importante. Los hijos que a veces, digamos, tienen que sufrir esta penalización de tiempo que le dedicamos a la campaña, que en realidad es más que una penalización, es también apostar por nuestra ciudadanía. Permítame tomarme 24 horas de abrazo con los míos, pero inmediatamente trabajar en lo que lo dijimos. Quiero dejarle dicho tal vez 3 cosas, Milton, para hacer un seguimiento. Las 3 primeras ordenanzas que pondremos a discusión es regularización masiva de barrios, porque debemos volver a tener agua potable, alcantarillado y servicios básicos en todos los barrios. Segundo, a pretexto del metro, que por fin será inaugurado, no las paradas, ¿no es cierto?, sino el metro en su conjunto, la modernización de todo el sistema de movilidad en Quito. Y el tercero, el establecimiento de las mesas de inversiones, para que esos $6.000 millones de proyectos que inventaríamos en época de campaña empiecen a cristalizarse como obras que generarán prosperidad, pero también trabajo y por lo tanto mejores condiciones de vida en la capital.
Bien, entonces estas fueron las declaraciones de Pavel Muñoz al conocer los resultados de la alcaldía de la capital. Pero una vez que ya se supieron o fueron avanzando los resultados, el exalcalde de la capital, Jorge Yunda, se pronunció a través de la cuenta de Twitter y dijo: el pueblo se ha pronunciado, felicitaciones a Pavel Muñoz. A quienes votaron por mí no me alcanzará la vida para agradecerles. Ahora a meter el hombro, todos para sacar a esta ciudad y este país adelante, dijo Jorge Yunda luego de conocer los primeros resultados la noche de ayer. Ahora es momento de revisar en cambio cómo votamos en Pichincha para elegir al nuevo prefecto de la capital. En este caso tenemos ya en el CNE el 99,49% de las actas escrutadas para prefecto de Pichincha, y esto nos arroja que entonces Paola Pavón obtiene el 27,97% de los votos. Tenemos ya en pantalla estos resultados. En cambio, Guillermo Churuchumbi tiene el 25,55% de los votos, y vamos a revisar en cambio cómo fue el resultado para Eduardo del Pozo. Él obtuvo el 15,79% de los votos, y finalmente la candidata que tenemos en pantalla tiene el 8,51% de los votos, y vamos entonces a ver ya con este resultado que el 99,49% de las actas le da como ganadora en la prefectura de Pichincha nuevamente a la actual prefecta Paola Pavón con el 27,97% de las actas escrutadas. Andrea, continúas con más. Así es, Paola Pavón, electa virtualmente como prefecta de Pichincha, expresó su alegría ante un ambiente triunfalista en la sede de la Revolución Ciudadana ante estos primeros resultados arrojados por el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos. Bueno, agradecerle muchísimo al pueblo de Pichincha, al pueblo de Quito, decirles que asumimos este reto de unificar la capital, de unificar la provincia y de unificar el país con absoluta responsabilidad. Lo he dicho públicamente estos días de campaña, es hora de dar la vuelta a la página. Este país necesita unificarse y atender los problemas más urgentes que tiene el pueblo del Ecuador, lograr seguridad, lograr empleo, lograr trabajo, y para eso hoy tenemos la posibilidad de hacerlo como no se lo ha visto en los últimos años. Quito y Pichincha juntos. Quiero agradecer profundamente al pueblo de Pichincha por esta designación y sobre todo decirles, con Pavel desde la alcaldía, con Paola desde la prefectura, vamos a trabajar para que esta Pichincha siga siendo esta Pichincha invencible. Creo que son momentos importantes y hay algo que los resultados electorales están dejando en firme. Hay una esperanza en la Revolución Ciudadana frente a todas las necesidades que sufre el pueblo ecuatoriano, miedo, inseguridad, desempleo, ausencia de servicios de salud. La gente nos mira con esperanza y eso lo asumimos, como decía Pavel hace un momento, con absoluta humildad y responsabilidad. Vamos a seguir trabajando, tenemos una gran tarea y sin duda, algo que lo dijimos en esta campaña electoral, desde lo local vamos a empezar a recuperar nuestro país. Nosotros vamos a esperar los resultados electorales. Creo que como demócratas que somos, siempre estaremos respetando, en este caso, a la autoridad electoral. Sin duda nos sentimos contentos, los resultados de boca de urna son importantes para nosotros y estaremos expectantes hasta el final. Estamos con nuestro control electoral desplegado, nos sentimos bastante agradecidos con este pueblo de Quito y con este pueblo de Pichincha. Bien, vamos a revisar ahora cómo se pronunciaron en Guayaquil para elegir al nuevo alcalde de la ciudad. Entonces tenemos aquí en pantalla los porcentajes. Aquiles Álvarez obtiene el 39,75% de votos, ya con el 93,36% de las actas. En cambio, la actual alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, tiene el 30,31% de los votos, mientras que Pedro Pablo Duarte, 14,37%, Jimmy Jairala, ya lo ven en pantalla, 10,31%, y Ecuador Montenegro 1,02%. Estos son los resultados, y tenemos ya el 93,36% de las actas escrutadas. Entonces el nuevo alcalde de la ciudad de Guayaquil, ya con este porcentaje de votos analizados o escrutados, es Aquiles Álvarez, que gana a Cynthia Viteri luego de 30 años que el Partido Social Cristiano ha estado en el poder. Así que estamos revisando ya todos los datos que nos arroja el Consejo Nacional Electoral. Andrea, ¿tienes más información?
Así es, precisamente el alcalde ganador, virtualmente ganador, Aquiles Álvarez, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: gloria a Dios, la honra y gloria siempre para ti, Señor Jesús, siempre ayúdame a tener los pies en la tierra. Gracias, Guayaquil, gobernaremos para todas y todos. Nos ganaremos el cariño del otro porcentaje que votó por otras opciones. Saldremos adelante trabajando duro y con fe. Es lo que escribió Aquiles Álvarez a las 11:28, luego de conocer los primeros resultados de estas elecciones, sobre todo en la alcaldía de Guayaquil. Como bien lo mencionabas, un espacio que era del Partido Social Cristiano durante más de 30 años, hoy pasa a manos de la Revolución Ciudadana. María Isabel, tú tienes más resultados. Por supuesto que sí, vamos a poner entonces en pantalla más resultados que nos van llegando de las cifras obtenidas en el Consejo Nacional Electoral. Esto es información del Centro de Mando actualizada, entonces es importante revisar a continuación cómo votaron en cambio en Guayas para elegir al nuevo prefecto. Revisamos ya con el 92,78% de las actas escrutadas. Marcela Aguinaga se coloca en primer lugar con el 34,43% de los votos. Susana González, en cambio, obtuvo el 25,53% de los votos. Vamos a revisar también cómo está el candidato Andrés Guzmán del movimiento Reto, que obtuvo el 11,53%. En cambio, Nicolás Lapenti obtuvo el 6,34% de los votos y Francisco Tabaqui el 6,12% de los votos. Este candidato es de Creo, así que miren ustedes, ya con este porcentaje escrutado, Marcela Aguinaga se gana obviamente en Guayas como prefecta de la provincia, así que ya estamos revisando estos datos actualizados. Han avanzado bastante el escrutinio en esta dignidad que es el prefecto de Guayas. Vamos entonces, Andrea, tú tienes más información. Nada más les vamos a comentar el mensaje que publicó Marcela Aguinaga, igual también tras conocer los resultados del día de ayer. Gracias, queridos guayasenses, mi corazón solo tiene palabras de agradecimiento con cada uno de ustedes. Hashtag el cambio que todos queremos y es una realidad. Juntos vamos a trabajar por la provincia de sueños cumplidos que merecemos. Es lo que escribió las primeras horas de este lunes Marcela Aguinaga. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados para la alcaldía de Esmeraldas. Y para esto es importante decirles que tenemos los resultados ya en un 73,11% sobre los resultados que arroja el CNE. En cambio, para la dignidad de alcalde de Esmeraldas, tenemos el candidato a Revolución Ciudadana, el candidato Villasís, obtiene el 29,24% de los votos. Frickson Erazo, en cambio, que representa a Creo, obtuvo el 26,39% de los votos. La candidata de el PSC, en cambio, obtuvo el 14,44% de los votos y la actual alcaldesa obtuvo el 8,05% de los votos, mientras que el candidato de Suma el 7,91% de los votos. Es decir, hay el 73,11% de las actas escrutadas y en Esmeraldas entonces el virtual ganador sería el candidato Villasís con el 29,24% de los votos. Tenemos más información. Así es, por favor, María Isabel, si nos puedes actualizar las cifras sobre, bueno, vamos a revisar un tuit en estos momentos de los candidatos que han ganado las elecciones el día de ayer. Si producción me ayuda, por favor, para poder leerlo a la ciudadanía que está pendiente de esta información. Obviamente nosotros estamos actualizándoles también a ustedes sobre las actas escrutadas que hasta el momento ya lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Como ya lo decíamos al inicio, pues bueno, no todas las provincias tienen el 90% escrutado. Hay algunas que obviamente nada más llegan al 2%. Pero en estos momentos vamos a escuchar las declaraciones de Vico Villasís, quien es el virtual ganador en Esmeraldas. Buenas noches, Esmeraldas. Quería decirles de que primero darle gracias a Dios porque esta noche ganó el pueblo. No me había conectado antes porque queríamos tener el 100% de las actas ya en nuestro poder. Sabemos que hemos ganado. Ha sido un triunfo difícil después de haber luchado tanto contra todas las adversidades que hemos tenido en este proceso. Pero sobre todo agradecer a esas personas que tuvieron la confianza hacia la Revolución Ciudadana y a Vico Villasís. Agradecerle también al líder de la agrupación y
y el movimiento como Rafael Correa por haberme brindado la oportunidad de darle a Esmeraldas un día diferente mañana. Mañana comenzamos a construir las Esmeraldas que tanto queremos y anhelamos. Invitamos a todos a unirnos. Hoy no perdió nadie, hoy ganó Esmeraldas. Hoy con los diferentes actores políticos vamos a sumarnos para sacar lo mejor de todas las propuestas que tenemos, para poner a Esmeraldas al norte del país, como siempre hemos estado situados. Muchas gracias, esmeraldeños, lo llevo en mi corazón. Gracias por ese respaldo. Hasta la victoria siempre. ¡Que viva la Revolución Ciudadana! Ahora vamos a revisar cómo se pronunciaron los esmeraldeños para votar en la dignidad de prefecto de Esmeraldas. El CNE ya tiene el 57,28% de las actas escrutadas y tenemos ya los resultados en pantalla. La candidata del PSC obtuvo el 53,73% en esta dignidad. En cambio, la candidata de Revolución Ciudadana obtuvo el 23,72% de los votos. ¿Qué pasa con el candidato Sánchez, que representa a Creo? Obtuvo el 10,58% de los votos y en cambio el candidato de Unidad Popular, 5,86% de los votos. Tenemos otra candidata, la candidata Zambrano, que representó a la Izquierda Democrática, en cambio obtuvo el 2,41% de los votos y entonces queremos resaltar que hasta el momento en esta dignidad se ha escrutado tan solo el 57,28% de las actas. Este porcentaje todavía lleva un retraso a comparación de las otras dignidades que ya hemos revisado. Vamos a revisar en cambio a continuación qué pasa en Tulcán, cómo votaron en este punto del país los ciudadanos. Por alcalde de Tulcán tenemos en este momento ya el 98,32% de los votos escrutados. En el norte del país se pronunciaron de esta manera. Ya tenemos los resultados y el candidato por Renovación Total del partido Reto 33 obtuvo el 29,71% de los votos escrutados, de los votos de la población. Y vamos a ver en cambio qué pasó con el candidato de Somos, o esta alianza Somos Avanza Amigo. 28,14% de los votos obtuvo el candidato entonces Benavides. Tenemos otro dato adicional que es el del candidato Sánchez. La población se pronunció a favor de él en un 21,28%. En cambio, por el candidato Herrera votaron el 13,71% de los ciudadanos. ¿Y qué pasa con el candidato de Creo? Obtuvo el 4,69% de los votos. Esto, reiteramos entonces, es la dignidad de alcalde de Tulcán y se han escrutado hasta el momento el 98,32% de las actas. Es decir, que el candidato Ruano es quien gana la alcaldía en esta ciudad del país. Vamos a revisar en cambio cómo votaron también en este punto del Ecuador los ciudadanos, pero para la dignidad de prefecto o prefecta de Carchi. Tenemos entonces en pantalla los resultados ya y se han escrutado hasta el momento el 98,57% de las actas. ¿Qué pasó en este punto del país? El candidato de Solidariamente, el señor Robles, obtuvo el 61,04% de los votos. En cambio, vamos a revisar qué pasó con la candidata Cadena, quien representó a la Izquierda Democrática principalmente, que obtuvo el 27,09% de los votos. Tenemos también la información sobre el candidato Ortega, que obtuvo el 9,05%, y Camargo, que es por el partido PSE, que exactamente obtuvo el 2,82% de los votos. Así se pronunciaron en Carchi y reiteramos, estas actas están escrutadas al momento en un 98,57% de los votos. Estamos revisando entonces los resultados a escala nacional. Andrea, ¿tienes más datos? Claro que sí, les contamos que la campaña Tienen Derecho a Votar tuvo poca afluencia en las elecciones de este domingo. En el país están empadronadas más de 400,000 personas con discapacidad, sin embargo, solo 370 se inscribieron. Juan Miguel Rodríguez acompañó a una ciudadana y nos tiene todos los detalles en el siguiente video. Muy temprano por la mañana, Pamela Salazar acudió hasta la Escuela de Educación General Básica Juan Raimundo Figueroa, ubicada en la parroquia de Cotocollao, norte de Quito. Ahí ejerció su derecho al voto. Ella es parte de las 370 personas con discapacidad que se inscribieron en la campaña Tiene Derecho a Votar. Mi atención ha sido rápida. Las personas que estaban en mi junta sabían que tengo una discapacidad, trajeron las papeletas, así que
pude ejercer el derecho al voto sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo te tomó? No más de 10 minutos. La campaña está organizada por el Consejo Nacional Electoral, la Federación de Taxis del Ecuador y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. El objetivo de esta iniciativa es promover la participación de las personas en los procesos electorales. Inició con Teleamazonas justamente. Hace 17 años fuimos la primera etapa cuando movilizábamos a personas con discapacidad con vehículos particulares. El aporte del compañero es gratuito, es con voluntad, es con corazón, en favor de los ciudadanos con discapacidad física durante todos los procesos electorales. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito realizó operativos de control de circulación vehicular en los sitios más conflictivos de Quito. En el sector de Tumbaco, Cotocollao, Chillogallo, en el sector del sur y en el centro de Quito. Esos son los lugares de mayor congestión. Mientras tanto, la Policía Nacional se encargó de desplegar uniformados para precautelar la seguridad en los recintos electorales. Tenemos un dispositivo de 3.800 policías desplegados en 379 juntas receptoras del voto. No obstante, 711 personas sufragaron el último viernes bajo la modalidad voto en casa. Vamos a revisar ahora cómo se pronunciaron en las urnas en la Atenas del Ecuador para escoger al nuevo alcalde entonces de Cuenca. Tenemos ya los resultados que nos arroja el CNE, que nos señala que se han escrutado ya el 99,63% de las actas, lo que da entonces como ganador a Cristian Zamora con el 18,57% de votos. Pedro Palacios, actual alcalde de la ciudad, tiene 17,48% de votos, mientras que Adrián Castro tiene el 16,99% de los votos. ¿Qué pasó con Paul Carrasco? Obtuvo el 16,73% de los votos y Roque Ordóñez, en cambio, el 14,01% de votos. Reiteramos entonces, en Cuenca se han escrutado ya el 99,63% de las actas. De esta manera se pronunciaron en Cuenca los ciudadanos. Andrea. Vamos a leer qué es lo que escribieron los candidatos reaccionando a estas elecciones. Cristian Zamora dice: mil gracias, Cuenca. Con el 99% escrutado, la ciudad me hace el encargo del honor más grande que pueda tener, que es ser su alcalde. Hago un llamado a la unidad, a ser una sola ciudad y a trabajar juntos por días mejores. Cuenten conmigo para construir y avanzar en conjunto. Es lo que escribió a las 3:29 de este 6 de febrero. María Isabel. Bueno, vamos a seguir revisando, obviamente, los datos que nos proporciona el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que hoy el país amanece con nuevas autoridades seccionales y vamos a revisar, en cambio, cómo se pronunciaron en Azuay para la candidatura de prefecto de esta provincia. El CNE ha escrutado hasta el momento el 99,55% de las actas. Entonces, es decir, que al momento, ya con este porcentaje, el nuevo prefecto de esta provincia sería Juan Cristóbal Lloret, con el 20,22% de los votos. ¿Qué pasa en cambio con Marcelo Cabrera? Obtuvo el 19,54% de los votos. En cambio, Sebastián Ceballos el 13,66% de los votos. Y vamos a revisar cómo votaron a favor de Dora Ordóñez. Tuvo el 10,85% de los votos, en cambio. Y también el último de los candidatos tenemos a Monsalve con el 8,14% de los votos. Él es candidato por una alianza y miren ustedes, entonces este es el resultado y tenemos ya el pronunciamiento de cómo votaron los ciudadanos en este punto del país. Vamos a revisar, en cambio, cómo se pronunciaron en otra provincia, en otra ciudad, para ser específicos, para elegir al alcalde de Manta. En esta dignidad ya el CNE tiene escrutado el 99,36% de los votos. Agustín Intriago es reelecto con el 61,22% de los votos. En cambio, vamos a revisar cómo votó la población por Estrada, que es el candidato que obtuvo el 32,53% de los votos y es el candidato a Revolución Ciudadana. Vamos a revisar a continuación, en cambio, Velázquez tuvo el 1,44% de los votos, la candidata Cruz el 1,44% y la candidata Reina obtuvo el 0,99% de los votos. Reiteramos entonces la información. El nuevo alcalde de Manta es Agustín Intriago con el 61,22% de los votos y el 99,36% de las actas escrutadas en este punto del país. Estos son los datos actualizados, tenemos que reiterar, del Consejo Nacional Electoral. Andrea.
Así es, Agustín Intriago también reaccionó en redes sociales luego de ser reelecto para alcalde de Manta. Dice: gracias, Manta, por darme la oportunidad de ser su alcalde por 4 años más. Este triunfo es histórico, es lo que escribió el candidato ya el alcalde de Manta. Vamos a seguir con más información para todos ustedes, sobre todo también actualizándoles de lo que sucede en todo el país. Marisabel. Por supuesto que sí, Andrea, tenemos más cifras que revisar junto a ustedes. Presten mucha atención. Es momento, en cambio, de ver cómo votó la población en Manabí para escoger a la dignidad de prefecto. Entonces, según los datos otorgados por el Consejo Nacional Electoral, al momento se han escrutado ya el 97,22% de las actas, y en este sentido, entonces, el candidato Loor tiene el 2,43% de las actas o de los votos en este caso. En cambio, el candidato Moreira, que representa a Nueva Generación o el movimiento Nueva Generación, obtuvo el 2,31% de los votos. ¿Qué pasó con el candidato Zambrano? El 2,14%. El candidato Avellán obtuvo el 1,63% de los votos. Entonces tenemos finalmente a Leonardo Orlando, quien obtuvo el 42,87% de los votos y es el nuevo prefecto, entonces, con este porcentaje de actas escrutados de la provincia de Manabí. Reiteramos entonces esta información: Leonardo Orlando se posiciona como el nuevo prefecto de Manabí con el 42,87% de las actas. Andrea. Y ahora vamos también a ver qué es lo que dijo a través de las redes sociales el señor Leonardo Orlando. Dice: un abrazo, querida compañera Paola Pavón, prefecta reelecta de Pichincha, y Pavel, alcalde de Quito. Qué orgullo pertenecer a la Revolución Ciudadana. La jornada de hoy ha sido histórica. Es lo que escribió a las primeras horas de este lunes 6 de febrero. Recordemos también que él ganó la prefectura de Manabí. Ahora vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que cientos de muertos y miles de heridos es el resultado hasta el momento de un sismo de magnitud de 7.8 grados que sacudió Turquía y Siria esta madrugada. El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria afirmó que el terremoto ha sido el más fuerte registrado por sus sistemas en casi 3 décadas. Veamos. Un mortífero terremoto de magnitud 7,8 ha dejado alrededor de 800 muertos y más de 2.500 heridos entre Turquía y Siria este lunes, según el balance provisional. El epicentro del sismo tuvo lugar en el sureste de Turquía, afectando varias regiones. Las autoridades turcas han informado que más de 1.700 edificios colapsaron tras el movimiento telúrico y sus diferentes réplicas de menor magnitud. En el lado sirio, los cascos blancos, el principal grupo de rescatistas del noreste del país, han declarado un estado de emergencia en la zona, situación que catalogan de destrucción generalizada. El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria afirmó que el terremoto ha sido el más fuerte registrado por sus sistemas en casi 3 décadas y alerta de más réplicas en los próximos días. Por su parte, el gobierno turco ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán y la Unión Europea han respondido anunciando el envío de equipos de rescate y material médico. Sin duda, una terrible tragedia. También estaremos actualizando lo que sucede en Turquía y Siria sobre este terremoto. Andrea, amigos, es momento de nuestra primera pausa comercial. Quédense. Estamos de regreso con más información y les contamos que varias personas fueron sancionadas en Quito por irrespetar la ley seca. Además, durante la jornada electoral se registraron detenciones de quienes tenían una orden de captura o boletas de apremio en su contra. Alberto Luna nos cuenta más. Los controles ejecutados de este fin de semana en las calles del centro de Quito por la ley seca dejaron varias personas y locales sancionados. Por la jornada electoral del domingo se prohibió el consumo y venta de bebidas alcohólicas, pero como ha ocurrido en anteriores comicios, algunas personas infringieron la norma. Hasta este momento, desde el día viernes que empezó la ley seca, tenemos 11 personas que han sido debidamente notificadas y también 3 locales que han estado vendiendo licor, porque hay que tomar en cuenta que la sanción es tanto para los que consumen como para los que venden bebidas alcohólicas. En comparación a otros procesos electorales, la cantidad de sancionados fue menor, según lo explicó el comandante del distrito, Manuel Sáenz. Ha habido una mejora en la conducta ciudadana. Entiendo que también ha sido por las campañas, las advertencias que se ha hecho. Yo creo que ha habido un trabajo previo, coordinado, importante para lograr una reducción de estas cifras. En el distrito Eugenio Espejo también se reportaron al menos una decena de sancionados por irrespetar la ley seca.
Estos ciudadanos fueron detectados consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Entonces esto permite que le hagamos la entrega de las citaciones correspondientes para que la autoridad electoral sea quien se encargue de ejecutar la correspondiente multa. La multa que deberán pagar asciende a $225. Además, durante la jornada electoral, varias personas fueron detenidas por órdenes de captura en su contra, así como boletas de apremio. Las boletas de apremio son por alimentos que están adeudando en este caso a la persona y son puestas a órdenes ya de la autoridad para que ellos procedan a cancelar o a realizar la justificación correspondiente. El balance con la cifra actualizada de sancionados y detenidos en la capital será presentado este lunes por el general Víctor Herrera, comandante del Distrito Metropolitano de Quito. 6 de la mañana con 30 minutos, seguimos revisando por supuesto el pronunciamiento en las urnas de los ecuatorianos y es momento en cambio de revisar cómo votaron en Ambato para la dignidad de alcalde. Al momento el CNE ya ha escrutado el 99,67% de las actas, lo que ubica en primer lugar a Diana Caiza con el 32,19% de los votos. Entonces esta es la candidata de Pachacuti que se convierte en la nueva alcaldesa de Ambato. En cambio, Luis Amoroso tuvo el 29,70% de los votos, mientras que la candidata Salomé Marín de Suma y una alianza entre otros partidos obtuvo el 13,69% de los votos. ¿Qué pasó con Javier Altamirano, actual alcalde? Obtuvo el 9,48% de los votos, mientras que el candidato Dávalos obtuvo el 6,12% de los votos. Vamos a revisar también las cifras en Tungurahua respecto a cómo votaron los ciudadanos para elegir al nuevo prefecto de la provincia. Según los datos del CNE, al momento se han escrutado ya el 99,71% de las actas, lo que ubica en el primer lugar al candidato Caiza Banda, que obtuvo el 38,59%. Él es representante de Pachacuti y se ubica entonces como el ganador en esta candidatura a prefecto de Tungurahua. Mientras que Astudillo, el candidato Astudillo, obtuvo el 21,64% de los votos y ¿qué pasó con la candidata de Reto Renovación Total, Anita Galarza, que obtuvo el 11,88% de los votos? Vamos a revisar también otra cifra. El candidato Morales obtuvo el 7,84%, mientras que el candidato Peña Herrera de Solidariamente obtuvo el 4% de los votos. De esta manera, entonces, se pronunciaron en las urnas los ciudadanos en Tungurahua. El 99,71% ya cabe resaltar de los votos escrutados para esta dignidad. Andrea, ¿tienes más información? Claro que sí, a esta hora vamos a tomar contacto con Stephanie Paz, quien se encuentra en el centro de monitoreo de datos para contarnos cómo avanza este proceso. Steffi, adelante, por favor, infórmanos. Así es, ¿qué tal, Andrea? Amigos televidentes, muy buenos días. Estoy específicamente en el centro de procesamiento electoral y como ustedes pueden ver, los digitadores han trabajado durante toda la noche en todo lo que es el procesamiento y verificación de las actas escaneadas. Quiero explicarles un poquito en qué consiste este proceso y es las personas que ustedes están viendo en este momento en pantallas se encargan precisamente de verificar, por ejemplo, las firmas, que las actas estén llenas, que estén de forma adecuada y, por ejemplo, en caso de inconsistencias, ellos alzan la mano y es un supervisor quien tiene que venir a confirmar, a verificar esta acta. En este momento, por ejemplo, están verificando ya el acta de estas dos personas que están aquí en este centro de procesamiento electoral. Ese es un poco el proceso que se ha llevado a cabo, según lo que nos han podido explicar. Hay alrededor de unas 200 personas que trabajan en este sitio, han estado trabajando desde el día de ayer. Quienes están en este momento en este lugar entraron a las 4 de la tarde y tienen su turno hasta las 7 de la mañana. Posteriormente serán también relevados por otro grupo y se mantendrá esta verificación las 24 horas, es decir, ininterrumpidamente hasta que estén el 100% de las
actas escrutadas. Ustedes pueden observar, en realidad es gran cantidad de personas. Cuando nosotros ingresamos a este sitio pudimos observar también que hay personas en la planta baja que son quienes reciben estas actas. Se encargan también de abrir los sobres de estos sellos con los que cuentan y posteriormente las traen hasta este sitio. Vamos a caminar hasta acá porque quiero que ustedes observen también. Vamos a ver si en este momento están realizando precisamente también la apertura de estos sobres. Estamos aquí en una de las alas, una de las áreas especializadas para lo que es la digitalización. Sin embargo, vamos a acercarnos también en este momento al área de acá. En todos los sectores, en todas las plantas, hay personal de las Fuerzas Armadas. Nos han podido comentar que son alrededor de 50 uniformados. Hay también de forma constante personal del Consejo Nacional Electoral que está realizando todo lo que es la verificación, la supervisión. Esta es la mesa que yo les comentaba, en donde llegan precisamente los sobres para que luego puedan verificar cada una de las actas de una en una. Hay algunas mesas que, según nos han podido comentar, en realidad les falta para que lleguen únicamente 1 o 2 sobres. Sin embargo, hasta que este proceso no esté completo, deben continuar a la espera de que llegue cada uno de los sobres que se ha delegado a cada una de las mesas con sus miembros respectivos. A las 8 de la mañana está previsto también que brinden declaraciones los voceros representantes de aquí de este sitio para informar cuál ha sido la situación, cómo se ha llevado la jornada durante la madrugada noche. Sin embargo, de lo que hemos podido conocer hasta el momento, nos han indicado que no ha existido mayor novedad, que todo se ha llevado con normalidad, continúan en este momento trabajando y nosotros estaremos muy atentos a las declaraciones que brinden más adelante y de ser necesario conectarnos nuevamente. Esa es la información que les tenemos desde este sitio. Reiteramos, estamos en el Centro de Procesamiento Electoral, ubicado aquí en el sector del Parque de los Recuerdos, en el norte de Quito. Y cuando son las 6 de la mañana con 35 minutos, regreso contigo, Isa Estudio, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Estefi. En cualquier momento, entonces, volvemos contigo para que nos comentes cómo avanza este proceso de escrutinio. Vamos a revisar más datos sobre cómo se pronunciaron los ecuatorianos. Vamos a revisar entonces qué pasó específicamente en Guaranda para la elección de alcalde. Inti Yumbay obtuvo el 46,45% de los votos. En cambio, Medardo Chimbolema obtuvo el 28,29% de los votos. Gustavo Jaramillo, por el movimiento Suma, el 13,23% de los votos, mientras que Edison Mayorga obtuvo el 4,54%. Él es representante de Creo y también de una alianza que se hizo en este punto del país, mientras que la candidata María José Maureira obtuvo el 2,97% de los votos, 2,90% de los votos, perdón, ella es candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, aquí tenemos ya el 100% de las actas escrutadas en Guaranda, lo que le dan entonces como ganador de la alcaldía de Guaranda a Inti Yumbay. Reiteramos el porcentaje que obtuvo este candidato, el 46,45% de los votos. Vamos a revisar en cambio cómo votaron por la prefectura de Bolívar en este punto del país. Tenemos ya los datos que nos arroja el CNE. Ahí votaron ya o escrutaron, perdón, el 98,99% de las actas y en este caso el candidato que obtuvo el 42,40% de los votos es Aníbal Coronel, él representa a Pachacutic, mientras que el candidato que le sigue obtuvo el 21,93% de los votos es el candidato Javier Bosques, en representación de la Alianza Suma y el Partido Social Cristiano. Vamos a revisar también qué pasó con Felipe González. Él obtuvo el 12,44% de los votos, mientras que el siguiente candidato es William Montero y obtuvo el 7,39% de los votos en este punto. Tenemos el último candidato, es Ángel Pachala. Él obtuvo el 6,15% de los votos y es representante del movimiento Reto 33 Renovación Total. Estos son los resultados que arroja el Consejo Nacional Electoral para esta dignidad. Vamos a revisar en cambio, Andrea, más información contigo. Claro que sí. Claro que sí, vamos a revisar cómo reaccionó el candidato ganador Inti Yumbay, alcalde de Guaranda. Esto fue lo que dijo.
Gracias a Dios y a mi padre que siempre fue mi ejemplo. Trabajaré por mi ciudad sin descansar y con un solo objetivo, devolverle dignidad a Huarandes. Lo que escribió a las 3:45 de la mañana de este lunes 6 de febrero. Con esto nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de Opción 2023. Estamos de regreso con más noticias para ustedes y les contamos que moradores del sector de Cochabamba, en la parroquia de Tumbaco, denuncian la intermitencia del servicio de agua potable en su sector. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez está junto a los vecinos para contarnos desde hace cuánto que tienen este problema. Juan Miguel, buenos días. ¿Qué tal, Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días. Aproximadamente 12 días tienen con este problema los moradores de este sector. Acá la empresa de agua potable hizo los trabajos del cambio de red del agua potable, precisamente. Pero en realidad, en vez de mejorar el servicio, lo ha empeorado, según lo que nos cuentan los vecinos de este sector. Doña Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos cuál es el problema que ustedes tienen acá. Bueno, realmente, según dijeron pues los señores del agua potable, iban a mejorar el servicio, pero resulta que son ya con hoy 12 días que el servicio ha desmejorado. 7 días no tuvimos agua, no nos informaron nada acerca de esto y a partir de ese día nos están dando muy poca agua, generalmente más en la noche. Tenemos agua a partir de las 10, 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y de ahí durante todo el día es una gotita de agua. O sea, tiene que estar despierto durante toda la madrugada para poder recolectar algo de agua. Así es, nos toca bañarnos en la noche porque no funciona el calefón, no podemos lavar tampoco porque la lavadora obviamente tampoco funciona. Entonces es un grave problema, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doña Elizabeth. Por acá vamos a hablar con otras de las moradoras. ¿Cómo está mi señora? ¿Cuál es su nombre? Jimena. Doña Jimena, bueno, cuéntenos un poquito cuáles son los principales problemas que usted ha identificado al tener esta intermitencia del servicio de agua potable. Primero que la obra duró un montón de tiempo y como ve destrozaron la vía. Después la dejaron así. Eso hizo que todo el tráfico de la ciudad, de este sector cambie. Y las busetas están pasando por lugares que antes no pasaban y están hundiendo el adoquinado de otra calle. Después se supone que esperamos todo esto porque nos iban a dar un mejor servicio de agua, pero eso no ha ocurrido. El servicio de agua es muy escaso para el sector de arriba, en donde, como decía la señora Alicia, no podemos usar nuestros electrodomésticos, el calefón no funciona y no nos avisaron que iban a cortar el agua. En muchos de los casos no tenemos cisternas. Nos dejaron simplemente sin servicio, no podíamos mantener el aseo en los baños de las casas por días enteros, no teníamos agua para cocinar, mucho menos para bañarnos. Se supone que los servicios básicos son un derecho constitucional de todos los ciudadanos y aquí en este sector eso no ocurre en ningún sentido. Como ve, estamos afectados en todos los temas, pero el agua es un servicio vital que se nos está negando. Muchísimas gracias por contarnos su testimonio, doña Jimena, pero como ella misma señalaba, pues están afectadas en todos los sentidos. Don Jaime, por favor, cuéntenos un poquito. Nosotros estamos viendo que, claro, se hicieron los trabajos acá, la calle está en pésimo estado. Esta es una vía bastante importante, la Gaspar de Carvajal, porque une la avenida Osvaldo Guayasamín, vía principal de Tumbaco, con la Ruta Viva. Buenos días, Juan Miguel, ¿no? Gracias a Teleamazonas por esta oportunidad nuevamente, por siempre estar en contacto y pendiente de lo que pasa en las comunidades. En esta ocasión, pues, como ustedes verán, aquella calle Carvajal y que une al centro de Tumbaco y con el barrio La Dolorosa, el barrio Cochabamba. Y claro, si bien es cierto, la empresa de agua potable trabajó y cambió de la tubería de... Pero hace falta ese trabajo interinstitucional para decir, ok, yo ya hice mi trabajo como EMAPS, ahora ustedes, Obras Públicas, ayuden a pavimentar esta vía. Afirmativo, porque si bien es cierto, ya el contratista el sábado anterior ya entregó la obra, pero ya viene el complemento. Tengo entendido de que van a hacer el alcantarillado en esta obra, pero queremos lo más pronto posible. Como ustedes verán, señores televidentes, que
está completamente dañada. Cuando llueve es completamente una laguna y cuando no llueve está completamente una polvadera. Don Jaime, cuéntenos, usted también nos señalaba que hay un problema de inseguridad acá en el sector. Por medio de ustedes quiero hacer llegar un reclamo, digamos, una sugerencia a nuestra administración zonal. Pues hemos pasado oficios, pero no nos han hecho... ¿Cuál es el problema? El problema, digamos, que hay un terreno baldío bastante grande, creo que tiene como 5.000 metros que es cerca de la justa. ¿Podemos mostrarlo la cámara, por favor, don Jaime? Justo en la ruta viva. En la ruta viva tenemos este problema, donde ahora es agudo y los moradores pues están completamente con miedo porque ya ha suscitado más de 2 siniestros ahí con lamentablemente consecuencias. Lo que queremos es que por favor por medio del municipio pues a este señor dueño del predio pues le obligue a que limpie y haga el cerramiento. Y ya hemos tratado de llegar a él, ya nos ha dicho que él va a hacer, pero el contratista no contesta el teléfono y mientras tanto estamos en este problema donde es guarida de delincuentes. Esto queremos por medio de ustedes pues a la administración zonal, a la persona inteligente que por favor nos atiendan en este sentido de la inseguridad que existe en el barrio. Ok, muchísimas gracias don Jaime y a todos los vecinos por contarnos sus denuncias. Un problema bastante preocupante y lo que por favor a las autoridades tienen que ayudar, sobre todo el servicio de agua potable que como yo ya señalaba al inicio de esta microonda son aproximadamente 12 días que tienen la intermitencia de este servicio. Por favor ayudar a los vecinos de este sector. Hasta aquí la información, Marisabel, tú tienes más. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por recorrer los barrios y receptar las denuncias ciudadanas. Vamos a continuar con más noticias. Les contamos ahora que a partir del 7 de febrero, Ecuador contará con un plan nacional de adaptación al cambio climático, así como lo escuchan. Pablo Guerra Báez, en la siguiente nota, nos cuenta para qué sirve esta iniciativa y cómo va a beneficiar en la planificación de gestión de riesgos en el país. Con el objetivo de prevenir desastres como estos, el Ministerio del Ambiente a partir de este 7 de febrero publicará el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual busca generar mecanismos de prevención y atención de riesgos. El primero en su tipo en el Ecuador. Solo 12 países cuentan con un instrumento como este. Permite identificar cuáles son los riesgos que el Ecuador va a enfrentar en los próximos años, al 2050, al 2070, y cómo tiene que estar preparado, cuáles podrían ser esas medidas que puede utilizar para prepararse para estos efectos. En la actualidad, el mundo y el Ecuador está atravesando enormes cambios en la temperatura, lo que ha ocasionado sequías, inundaciones, deforestación y enormes daños en el medio ambiente. Es por ello que la información que contiene este plan servirá para mejorar los planes de respuesta. Cómo estar preparados en la agricultura, vamos a estar preparados en el sector de salud, las carreteras, los oleoductos, las hidroeléctricas, cuáles son los riesgos que van a enfrentar y cuáles pueden ser esas posibles acciones que se van a desarrollar. Este plan fue elaborado por más de 2.000 personas, con la contribución de ministerios como el de Ambiente, Educación, Salud, Agricultura y Energía. La recolección de datos duró 3 años. Puede también ser utilizada en la planificación y ordenamiento territorial y en general para todos nosotros. La academia, fuente de investigación científica y además fuente también para la generación de futuros proyectos de adaptación al cambio climático. La cooperación internacional puede anclarse a través de esta información en el desarrollo de proyectos más potentes para promover el financiamiento climático. Cristian Rivera, gestor de riesgos, resalta la importancia de que el Ecuador tenga información importante sobre el cambio climático y sus consecuencias. Nos invita a que hagamos justamente una prospección. ¿Qué es ser prospectivo? Pensar en los peores escenarios. Ecuador es un país multiamenaza. Ecuador está viviendo el tema del cambio climático y los seres humanos y los ecuatorianos debemos adaptarnos a eso. Además, el experto señala que es importante que este plan no solo quede en datos, pues es necesario que llegue a todos los sectores del país. Si no se lo plantea desde el punto de vista del financiamiento para que las comunidades más vulnerables puedan desarrollar capacidades a través de este tipo de iniciativas, lastimosamente puede terminar en la biblioteca de una oficina y eso sería perder una gran oportunidad para el país. Esta información será utilizada por los gobiernos autónomos descentralizados para su planificación, debe ser utilizada. Hay otros sectores donde hay mayor riesgo de inundación, de heladas, por ejemplo.
Entonces, cada una de las regiones ahora tiene disponible esa información. La información estará disponible en la página web del Ministerio del Ambiente a partir del 7 de febrero. Su acceso será gratuito. Se espera con esto tener una herramienta que permita a todas las instituciones del Estado planificar y actuar rápidamente ante un desastre. Les contamos ahora que en el sector del Parque La Alameda, en el centro de Quito, ciudadanos afirman que la delincuencia aumentó en los últimos meses. Aseguran que una de las razones sería el descuido del parque. Natalie Jiménez nos cuenta más en el siguiente reportaje. Quienes caminan a diario por el sector del Parque de la Alameda en el centro de Quito están siempre alerta, con las pertenencias al frente y a paso rápido. Los ciudadanos aseguran que esto se debe al aumento de inseguridad que se registra en esta zona. ¿Qué tipo de delito no se escucha, debería decir aquí? Porque aquí la delincuencia, hace unos 15 días le mataron a un joven ahí, en Las Gradas. La apuñalaron. Salomé Chávez es estudiante y cuenta que cruzar este parque en la noche es una travesía, sobre todo porque no tiene iluminación. Cuando me toca salir a las 7, 8 de la noche es súper complicado. Tengo que salir corriendo, correr para alcanzar el bus y que no me pase nada. Esto es botado. Es oscuro, no hay seguridad, a veces se esconden en los árboles. Entonces. Raúl es morador del sector. Él señala que el delito más común es el robo de celulares, pero la mayor preocupación de los usuarios del parque es la violencia con la que actúa la delincuencia. Claro, más armados y la delincuencia con más armas, el miedo que nos meten. Tenemos que andarnos cuidando. Por ello el pedido de los ciudadanos es mayor presencia policial. De ley, porque para eso mismo, para evitar los robos. Un poquito más de policías, que al menos cuando hay chicos que van a los colegios. Y también sanciones más fuertes para los delincuentes. Debería haber cárcel para ellos. ¿Por qué? Mire, la policía coge a los ladrones con la droga y todo eso, y resulta que los jueces les dejan libres a los 2 o 3 días. Solicitamos una entrevista a la policía de este sector. Sin embargo, por cuestiones de agenda, no atendieron nuestro pedido. 6 de la mañana con 52 minutos y ahora vamos a revisar cuál es la situación del volcán Cotopaxi. En estos últimos días, tenemos que decirlo, hubo un reporte de caída de ceniza en varios sectores, así que Paul Cuello ya se encuentra en el Instituto Geofísico para darnos más información. Paul, te damos el paso, coméntanos por favor. Buen día para ti. Gracias, Marisabel. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, nosotros seguimos monitoreando la situación del volcán Cotopaxi. Esto debido a la actividad inusual que se ha registrado desde el mes de noviembre del año pasado y a la caída de ceniza que, como bien mencionan, se ha registrado también en estos últimos días en la capital y en otros sectores de Cotopaxi y también de la provincia de Chimborazo. Estamos con uno de los expertos, analistas de acá del Geofísico para que nos explique, doctor Sierra, ¿cuál es la situación actual y qué podría presentarse en los próximos días? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primeramente, gracias por este espacio. Bueno, la actividad, tal como usted la mencionaba, empezó el año pasado, empezó más o menos a octubre del año pasado y ha ido incrementando gradualmente. Nosotros manejábamos un escenario número 1 en el cual la actividad podía haber regresado a sus niveles de base, pero más bien nos estamos topando con un escenario número 2 en el que la actividad sigue incrementando y actualmente estamos llegando a lo que fue el nivel de actividad más o menos como se presentó en 2015. Entonces esperamos caídas de ceniza que probablemente se vuelvan un poco más frecuentes. ¿Esa podría ser la tendencia en los próximos días, doctor, la caída de ceniza prominente acá en la capital? Mire, acá en la capital es un poco más complicado, le cuento, y ya lo hemos dicho en algunos otros medios antes. Aquí en el país, el 95% del tiempo el viento va desde el oriente hacia la costa, así que lo más probable es que las caídas afecten a la provincia de Cotopaxi o, si son muy grandes, Manabí. Sin embargo, en estos últimos meses del año, noviembre, diciembre y los primeros, enero, febrero, los vientos suelen estar cruzados. Es por eso que hemos registrado caídas de ceniza aquí al norte y hasta en la capital. La emisión de gases y caída de ceniza entonces quiere decir que ha incrementado en estos últimos días, la situación aún se agrava más sobre el Cotopaxi. Ha incrementado en efecto, porque la primera emisión, que fue el 21 de octubre, fue de magnitud muy baja. En cambio, la última emisión importante que la tuvimos el jueves pasado es una emisión de mayor magnitud, con mayor carga de ceniza, y tal parece que la actividad se seguirá incrementando gradualmente. Ojo, esto no significa
que estemos al borde de una erupción grande. No existen por ahora señales de una erupción grande inminente como la que ha sido plasmada en el mapa de peligros. Perfecto, no debe alertarnos, pero sí preocuparnos, y esto es una información justamente que debe servir a las autoridades, en este caso a las autoridades locales, para que sigan realizando trabajos de mitigación con la ciudadanía. Nosotros constantemente les estaremos contando más información de la situación del volcán Cotopaxi. Con esta información regreso a estudios de ustedes con más. Amigos, buenos días. Efectivamente, Paul, muchísimas gracias. Estamos pendientes de la situación del volcán Cotopaxi, es decir, que las personas que viven en la zona de influencia del volcán, es importante que no se olviden de utilizar la mascarilla, gafas también de protección para los ojos y también, lo más importante, tener un plan de prevención con la familia para saber cómo actuar en caso de una posible erupción volcánica. Con esta información hacemos una nueva pausa. No se despegue de su televisor. Ya estamos de regreso con más información y ahora es momento de revisar cómo nos pronunciamos los ecuatorianos en el referéndum constitucional. Tenemos ya aquí los datos en pantalla y el CNE nos informa que en la primera pregunta de este referendo tienen escrutado ya el 37,28% de las actas, y en la pregunta número 1, entonces, que tiene que ver sobre la aprobación de la extradición en el país, el sí obtiene el 45,19% de los votos, mientras que el no, el 54,81% de los votos. Es decir, que en esta pregunta gana el no ya con este porcentaje de votos escrutados. ¿Qué pasa en cambio con la pregunta número 2, que tiene que ver con las funciones de la Fiscalía? Obtiene el 39,93% de los votos y el no, en cambio, también gana en esta pregunta hasta el momento, obtiene el 60,0% de los votos. Reiteramos entonces, el porcentaje que se ha escrutado en la pregunta número 2 hasta el momento es del 37,28% de las actas. Vamos a revisar en cambio qué pasa con la pregunta número 3 al momento. El CNE ha escrutado el 37,28%, es decir, que con este escrutinio los resultados por el sí obtiene esta pregunta que tiene que ver con la reducción de asambleístas el 44,14% de los votos, mientras que el no obtiene el 55,86% de los votos. También en esta pregunta al momento gana la opción del no. Tenemos la otra pregunta, es la pregunta número 4, para ser específicos, que tiene que ver con los movimientos políticos, y en esta pregunta hasta el momento se han escrutado ya el 37,28% de los votos y la opción del sí obtiene el 42,70% de los votos, mientras que la opción del no el 57,30% de los votos. Hasta el momento la opción del no también gana en la pregunta número 4 del referendo constitucional. Vamos a revisar qué pasa en cambio con la pregunta número 5, que tiene que ver con las autoridades de control del CPCCS, que obtienen hasta el momento en la opción en la opción sí el 40,45% de los votos, mientras que la opción del no el 59,55% de los votos. Es importante decir que hasta el momento llevan escrutados el 37% de los votos en esta pregunta. En la pregunta número 6, en cambio, que tiene que ver con la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, tienen escrutado el 37,28% de los votos y la opción del sí obtiene el 38,38% de los votos, mientras que la opción no vuelve a ganar hasta el momento con el 61,62% de los votos. Tenemos la otra pregunta a consulta popular, que es la número 7 y que tiene que ver con la protección hídrica. En esta pregunta se obtienen el sí el 40,96% de las actas y el no el 59,04%. También gana la opción no hasta el momento. Vamos a revisar la pregunta número 8 a consulta popular, que tiene que ver con la compensación ambiental. La respuesta del sí tiene el 40,54% y la opción del no el 59,46% de los votos. Es decir, que hasta el momento todas las preguntas del referéndum constitucional gana la opción del no. Estamos despidiendo aquí esta emisión, sin embargo volvemos más adelante con más noticias y ahora viene nuestro segmento de entrevistas.